¿Dónde creen ustedes que ha sido como la práctica más exitosa en comunicación? ¿Pueden contarnos alguna? ¿Alguno de los tres? Paola. Estaba pensando o sea, yo pienso mucho en la parte de la jerarquía porque fue lo primero que noté cuando entré a Univalle, que los estudiantes estaban como muy lejos del docente, ¿sí? Sentían al docente como si fueran a tener castigos o como si las cosas fueran demasiado rígidas. Entonces, al inicio la comunicación, así fuera personal, o sea, presencial, era también difícil. Eran estudiantes que estaban a la expectativa en mi caso, pues de lo que yo les iba a proponer, les iba a decir, y en los momentos en los que yo les daba como la, el espacio para hacer una clase en conjunto, porque yo siempre primero pregunto, a pesar de que ya tengo armado el programa, pregunto cuáles son las expectativas, ¿no? Ellos qué quieren ver, qué conocen, qué han leído, etcétera, porque me parece importante que se construya el conocimiento entre ellos y yo. Y siempre me ha parecido muy difícil romper ese esquema de la educación de manera vertical, que no sé si pasa en todo Univalle, pero en todo caso en donde yo estoy me parece que es lo que más ocurre, a una estrategia de enseñanza más bien en horizontal, en el que el conocimiento se construye pues entre las dos partes. Entonces me parece que eso complica la comunicación y yo realmente no he logrado completamente, a pesar de que me muestro de una manera flexible, de que siempre los escucho, no estoy nunca juzgando. Siempre es difícil, en todo caso, los estudiantes a los que he tenido enfrente mío, que se sientan tranquilos de decir lo que piensan, así sea algo que no está completamente adquirido con respecto a lo que yo les presento. Entonces siempre hay como ese miedo de expresarse, de equivocarse, y pues me parece que en la parte universitaria ya no debería existir ese miedo, ¿no? Ujú. Los otros profes. Yo quiero participar. Profe. Sí, profe. ¿Puedo? ¿Me Sí, escuchan? claro, sí, lo escuchamos. Bien. Estoy conectada aquí en el Valle de Lili, casi que no puedo. Bueno, buenos días a todos y Profe escúsenme. Miriam. Sí, dígame. Siga, siga, Bueno, profe entonces, Miriam. una de las cosas que yo creo que para mí ha sido de mucho éxito en mi práctica docente es la parte de lograr con los estudiantes crear los cuadros sinópticos o mapas conceptuales. ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, mis materias son mucho de tener concepto, de ir creando como esa forma de aprendizaje, que se aprendan que la diversidad, que se aprendan que los tejidos. Entonces, con ellos mismos yo voy dando mi clase y los voy haciendo que ellos participen en el tablero, construyendo, porque así lo que ellos hacen les es más fácil de pronto aprenderlo. Entonces, esa parte ha sido como una de las cosas que yo he podido lograr hasta ahora, ¿no? Y que en este curso me pareció muy bueno, eh, pues todos los recursos y herramientas que nos dan para facilitar, porque antes era más difícil de hacer, en cambio ahorita uno ya sabe cómo puede hacerlos, cómo puede ayudar a fijar conocimiento y de una manera más participativa. Vale, Muchas profe. gracias. Vale, profe Miriam, muchas gracias. Yo creo que la profe Paola en sus intervenciones nos ha introducido en, en el aspecto, yo diría que vital para crear una calidad en la interacción con los estudiantes.
y lograr que sea efectiva la comunicación, lograr que de alguna manera la estrategia de acompañamiento también sea efectiva, lograr que la concepción pedagógica, metodológica que hayamos propuesto en el diseño formativo también sea más coherente, y tiene que ver con el aspecto de la formación, de la evaluación formativa. Claro, está también lo que dice la profe Miriam y que lo conversábamos en la anterior diapositiva, tanto para la comunicación como para la evaluación, y es el diseño de las actividades con una selección y uso pertinente de las herramientas digitales. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los grafos nos sirven para lo mismo, ¿cierto? Los grafos por lo general trabajan procesos de análisis y síntesis, entonces hay que ver qué es la información que vamos a trabajar. Imaginen que ustedes mismos aquí en la infografía uno podría reorganizarla o podría mirar si uno utiliza otro grafo que permita ver más la coexistencia entre los distintos elementos, o tal vez quitar los números o hacer otra señalización. O sea, uno siempre tiene la posibilidad de reorganizar esos grafos. Lo que sí no puede uno, perdónenme que aquí se lo diga porque lo viví en el diplomado, es que un mapa conceptual no tenga procesos de análisis y síntesis. Eso también uno lo tiene que trabajar con los estudiantes, o que no tenga, digamos, un nivel de profundización y de rigor en lo que se está presentando. O una infografía para presentarme casi un texto completo. No, esos grafos, casi todos los grafos deben permitir un alto nivel de análisis, de síntesis, de comprensión de la lectura y procesos de inducción y deducción. Entonces, hay que mirar el diseño de las actividades en coherencia con los recursos que escogemos y también en coherencia con las herramientas digitales que vamos a proponer. Digamos, ese ha sido como el ejercicio que hemos tratado de dar cuenta. Les voy a pedir un favor. Por ahí el que tenga un micrófono abierto, lo cierra y cuando vaya a hablar lo mira. Voy a mirar a ver quién es, para que no nos cree ruido de fondo. No sé si es la profe Miriam, profe, para que cierre el microfonito y exacto. Entonces, bueno, señora. Gracias. Entonces, miren, en la evaluación nosotros hablamos mucho de la coherencia de la misma evaluación formativa, y miramos que hay unos elementos que son fundamentales, que tienen que ver con esta preocupación que traía el profe Camilo, y es cómo hacemos ante un número fuerte, grande de estudiantes. Incluso si tuviéramos un número pequeño de estudiantes, cómo hacemos un proceso, digamos, de acompañamiento personalizado como nos lo permiten los ambientes virtuales de aprendizaje. De manera que esto no, como hacemos a veces en las aulas, tanto en las virtuales como en las otras, no se quede también solamente en dar pautas generalizadas, sino también pautas y acompañamiento particular a cada proceso. ¿En dónde creen ustedes que reside, digamos, ese soporte o fundamento? Aquí, en el de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque con la evaluación nosotros estamos hablando de que exploramos unos conocimientos previos como ustedes lo diseñaron, y que sobre la base de esos conocimientos previos intervenimos. Lo que pasa es que a veces no siempre lo hacemos, ¿cierto? A veces hacemos una encuesta, la analizamos, incluso a veces ni siquiera la analizamos y empezamos a trabajar nuestro plan de trabajo. Pero después se vienen los procesos de los estudiantes. ¿Cuáles son las formas en las que estamos evaluando? ¿Desde qué metodología estamos evaluando? ¿Cuál es como la particularidad para cada
cada proceso, porque estamos, incluso antes se decía que hay que tener en cuenta las formas en cómo aprenden, un poco lo que decía el profe Camilo, cómo para ellos cómo es más fácil interactuar, pero también cómo es más fácil de pronto producir un producto, si con múltiples medios o a través de un ensayo, dependiendo también de lo que queramos, o mirando un caso. Entonces, la evaluación es el proceso más complejo y que no debería ser el último, digamos, sobre el que reflexionáramos, sino que lo estamos trabajando desde dónde, desde el diseño pedagógico y metodológico. Entonces uno a veces ve, por eso me gustaba mucho esa intervención de María Paola en el sentido de dar una coherencia a los objetivos con las actividades y también con todas estas estrategias que proponemos desde el módulo 3. Y allí en el módulo 3 hubo una que es capital. Yo diría es muy en Bautista, en el documento que les propusimos, lo dice, que es el trabajo en equipo, o el trabajo colaborativo, o la interacción entre pares. Entonces, digamos que nosotros tenemos algunas, entre comillas, fórmulas, porque pues en la parte educativa, digamos, nunca hay fórmulas, pero digamos, tenemos algunas claves para ponerlo en un mejor término, pero a la hora de concretarlos a veces nos volvemos difusos, nos diluimos, digamos, en la concesión que está atrás. Por eso es muy importante plantearse la concesión pedagógica. Ahora, no se quiere tampoco que el profesor que sea experto en una temática pueda decir esto pertenece a la teoría tal, esto a la teoría no, pues no, sino realmente cómo eso lo pone y lo implementa en un proceso de acompañamiento y de evaluación con los estudiantes. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que nosotros en todas las actividades hacemos estas dos aspectos que promueven aquí, la autoevaluación y la coevaluación? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, yo pienso que más o sea, uno hace más estos procesos de autoevaluación, coevaluación, más en el entorno virtual, pero en el presencial, que pues he tenido la oportunidad también de dictar, es poco lo que hacemos, más fácil lo hacemos en los cursos que nosotros tenemos virtuales que en los presenciales. Se facilita más, ¿por qué? Porque en el presencial, como uno está en permanente contacto con ellos, no nos tomamos como ese trabajo de que ellos se autoevalúen, de que ellos coevalúen a sus compañeros, entonces más lo hacemos cuando hacemos actividades virtuales. Ese es mi punto de vista, porque en la virtualidad se presta más para hacer esos procesos de evaluación. Vale, profe. Sí, Camilo, profe. Sí, Camilo. Ya que yo por lo general implemento, bueno, he implementado varias estrategias. Este semestre, aunque tengo un curso presencial y también lo tengo por medio del campus, conocí la herramienta que tiene Microsoft de formularios también. Entonces me dije, bueno, voy a utilizarla para ver si hago una evaluación o una autoevaluación, perdón, una evaluación diagnóstica del tema, de los temas. Entonces lo que hago es al inicio de cada curso mirar qué saben acerca de lo que se va a dictar en el curso. Pero el tema de la autoevaluación, es decir, que cada uno diga cómo está, lo implemento más al final. Es decir, al final del curso digo, evalúese a sí mismo en el transcurso de la asignatura. Lo utilizo más al final para que ellos mismos diagnostiquen si fueron responsables, si aprendieron, qué aprendieron, cómo lo aprendieron, como que al final utilizo la herramienta de la autoevaluación. Y la coevaluación la utilizo en actividades más de trabajo en equipo. Siempre las he utilizado bajo rúbricas, establezco unos criterios, establezco unas escalas, unos puntajes unas formas de evaluar cualitativas y cuantitativas,
y les planteo que hagan la autoevaluación de sus compañeros y lo que se hace al final es lo cuantitativo, se hace como una especie de promedio o unos ponderados y obviamente no le doy todo el puntaje a la coevaluación ni a la autoevaluación dependiendo de lo que se vaya a realizar. Es como lo que yo siempre he utilizado, tanto presencial como virtual. Vale, profe Camilo. A ver, yo quisiera allí como resaltar dos cosas. Uno es que la profe Alessandra nos habla de la facilidad en los entornos virtuales de hacer procesos de coevaluación, autoevaluación. Yo creo que en parte, mejor dicho, que sí tiene razón, pero hay que hacer un esfuerzo por trabajar esto también en los contextos presenciales, porque allí lo que hay atrás también, profe Alessandra y profes todos, es cómo superamos como profesores esta idea de la transmisión de conocimientos o de ser, o sea, cómo podemos en nuestras aulas virtuales y presenciales hacer un trabajo de equipo, de asesoría, de acompañamiento, de hacer transferencia de conocimiento, de exigir rigor, pero a la vez también de ser flexibles. Y eso tiene que ver con un asunto que nosotros mentalmente y teóricamente manejamos muy bien. Casi todos los profesores, digamos, hoy en día sabemos que cumplimos procesos de un rol distinto al que teníamos antes en el sentido de que no vamos a solamente otorgar conocimientos o no solamente vamos a transmitir conocimiento, sino que vamos con ellos a producir conocimiento y vamos a apoyarles en esa creación del conocimiento. Entonces, habría que mirar cómo también la virtualidad reconfigura nuestras prácticas, tanto en un ambiente virtual, pero también en un ambiente presencial, o sea, que reconfigure nuestra práctica totalmente como docentes. Porque a propósito de lo que decía la profe Paola, yo creo que mucho de ese temor que tienen los estudiantes que tiene que ver un poco con quién les otorga la nota o incluso en este mismo, en los paros, ellos saben que los profesores a lo último, como ellos mismos dicen, cogen y los, entre comillas, los ahorcan o les empaquetan todo lo que tenían que ver en un semestre. Digamos que es que ellos tienen experiencia de lo que han vivido con nosotros y nosotros también la hemos tenido como estudiantes. Entonces uno tendría que preguntarse allí cómo reconfigurar y todo este análisis, reflexión que hemos hecho con la virtualidad tiene que ver con eso y es, bueno, pues sí, estamos viendo estrategias de comunicación, de evaluación, estamos mirando en el diseño, pero tiene que ver con esto, profe Alessandra, que usted pone sobre el tintero y es, ¿qué pasa con mi práctica docente? ¿Cómo la integración de tecnología puede llevarla a reconfigurar o cómo de alguna manera la, la subvierte? Y ahí yo, pues no sé, creo que ese es uno de los aspectos también que el profesor Camilo nos ha dicho frente a las herramientas, tanto en sus foros como en las intervenciones que ha hecho. Y hay una tesis, no necesariamente tiene que ser así, y es que a la hora de uno escoger, seleccionar y trabajar con ciertas herramientas digitales, eso ayuda también, digamos, a crear unas prácticas sociales y culturales y educativas alrededor, o sea, las va transformando. O sea, es también en esa mediación que hacemos, en esa selección y en esa implementación que se va reconfigurando nuestra práctica. Pues eso hay que mirarlo, hay que arriesgarse. Cuando uno empieza a trabajar una herramienta como Semaftool o infografías, qué pasa con ese proceso y que uno también lo pueda ir valorando con los estudiantes. O si yo utilizo, digamos, la producción de videos frente a la producción de texto o lo balanceo, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuáles son las nuevas competencias y habilidades que yo como docente voy adquiriendo o voy fortaleciendo y cuáles voy trabajando con los estudiantes? Entonces, ese es como clave. Y profe Camilo, de todas maneras, yo sé que de todas maneras hay una concesión frente a la autoevaluación, pero la autoevaluación tiene que ver casi que con un monitoreo, ¿no? Con un monitoreo durante todo el proceso.
Por eso nosotros hablamos que cuando llegamos a una actividad yo pueda valorar los conocimientos previos, pero que tanto el profesor como el estudiante pueda mirar con esos conocimientos previos cuáles son los valores o objetivos a alcanzar dentro de una asignatura o de una actividad. Entonces yo tendría que poder decir, bueno, estos son mis conocimientos previos, yo voy desarrollando, el profesor me ha asesorado, me ha evaluado, he hecho interacción con pares, he hecho trabajo en equipo, he hecho coevaluación y digamos cómo he avanzado en ese proceso. O sea que la autoevaluación más que un momento es como me voy a atreverlo como a decir así, como una parte de la cultura misma de la evaluación. O sea, yo constantemente tengo que ver qué hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Y cuáles son como los puntos en los que debo poner mis mejoras. No sé si están de acuerdo con eso o cómo ven el asunto. La autoevaluación casi que sí tiene que ser un proceso que acompañe esa misma evaluación formativa desde el inicio hasta el final. Enid, mira, Escucho. estoy de acuerdo. Hola. Sí, profe. Profe Camilo, Buena. lo escuchamos. Profe Camilo y después la profe Miriam. Profe Camilo. Enid, no, pues yo estoy de acuerdo. Debería de ser parte de nuestra cultura estar revisándonos a sí mismos el conocimiento que tenemos respecto a una temática, ¿cierto? Eso es como el deber ser. El deber ser es que antes de iniciar cualquier tipo de asignatura, ¿cierto? O un tema o un bagaje de temas, uno debería decir qué sé al respecto y qué no sé. Y luego volverlo a hacer una vez se termine o una vez culmine ese proceso. Eso debería ser como para mí como el deber ser, ¿cierto? Pero también depende mucho de la motivación. Mira, me he dado cuenta que los chicos, los que lo hacen a conciencia es porque, o me he dado cuenta que tienen como, o están ligados o relacionados con que sí quieren estar ahí y no lo hacen solo por cumplir o por el título. Incluso yo les hago la pregunta al inicio del semestre y es, ¿por qué están aquí? ¿Por qué estudian esto? ¿Por qué están en esta carrera? Y muchos dicen, porque me tocó, porque era la única, me tocó transferirme a esta porque si no, no me quedaba en la universidad, que porque mi papá, etcétera. Hay muchas razones. Y entonces ahí dice, a uno ahí dice, probablemente esas personas que están ahí porque les tocó, porque no había más, probablemente ellos tiendan a hacer las cosas por cumplir, más no porque realmente les motiva a aprender ese tema. Entonces, incluso en ese aspecto, uno se da cuenta que es difícil realizar o generar esa cultura de la evaluación, incluso de uno mismo o de sus conocimientos. Vale, profe, tiene razón. El factor motivacional y las circunstancias reales siempre son, digamos, siempre están reformulando, digamos, las concesiones o el deber ser que hay. En eso usted tiene razón. Y no solamente pasa en su carrera, pero yo creo que nos pasa en todas las carreras. Los chicos a veces llegan a unas carreras sin siquiera saber, porque sin siquiera a veces saber por qué están allí, ¿no? Es de pronto el cupo y toca como un proceso distinto. Y es como hacerles ver los propósitos y enamorarlos incluso de la carrera o de las asignaturas que estamos llevando a cabo. Sí, son factores que hay que tener en cuenta. Aún así, ese proceso que usted hace de preguntarles por qué están allí, y todo eso es parte, digamos, de la autoevaluación, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones intrínsecas y extrínsecas y cuáles son los propósitos y usted por qué está aquí, ¿no? Eso hace parte ya de, de que los estudiantes valoren por qué están allí, cuál es el sentido, o sea, hace parte de ese proceso de evaluación y de la mirada sobre su misma, sobre su mismo proceso académico que inicia. Entonces ya lo está haciendo.
Entonces, claro, si hay unos momentos puntuales donde ellos van a ver que alcanzaron, si definitivamente sí era su carrera, pero cuando usted está haciendo esa pregunta, está haciendo ya algún proceso de análisis frente al sentido de por qué una asignatura de esos. Ya lo otro pues viene con el proceso mismo académico. No sé si algún otro profesor quiere agregar algo sobre esto y si no, pues pasaríamos ya, digamos, a herramientas, digamos, ya más sólidas en el sentido de cómo lograr una evaluación formativa, entendiendo por evaluación formativa esos procesos de coevaluación, de autoevaluación y estos procesos también de acompañamiento, asesoría, eh, transferencia de conocimiento, apoyo, ayuda pedagógica, ajuste a esa ayuda pedagógica, en fin, todos estos procesos que hacen parte, digamos, de la práctica docente en un contexto virtual. ¿Alguno otro frente a la evaluación, frente a lo que estábamos hablando con el profe Camilo, que creo que sí, nos deja inquietos, ¿no? Digamos, frente a ese proceso, ¿no? Al de la autoevaluación. Y estoy de acuerdo, sí, hay unos deberes seres, pero pues también hay una población real que no tiene con cómo trabajar, digamos, hay que ayudar. Bueno, entonces voy a pasar a este. Aquí la profe, digamos que no es el único instrumento, pero es uno de los más poderosos, son en las rúbricas de evaluación. Y yo aquí señalé que tiene que ver también con que esas rúbricas estén bien diseñadas. O sea, hay rúbricas que pueden preguntar si lo hizo o no lo hizo. No, las rúbricas tienen que ser un poco más descriptivas y que caractericen de alguna manera cuál es el logro de formación o el logro de un producto o el logro, digamos, de una interacción que se quiere dentro de la rúbrica. Entonces, las rúbricas, claro, cuando uno las está diseñando, toman su tiempo, pero si uno tiene claro el objetivo, lo que uno pretende lograr con esa actividad, pues no es tan complicado. Y sí se convierten en un instrumento muy potente para ustedes a la hora de evaluar y también para los estudiantes frente a los criterios que se esperan de ellos. Entonces, a veces los profesores se quejan mucho de que, pues bueno, con 40 o 30 estudiantes, ¿cómo vamos a evaluar o cómo vamos a hacer una evaluación más personalizada? Y las rúbricas pueden servir para eso. Sin embargo, usted mismo, profe Camilo, hacía un comentario a Laura, yo no sé si lo recuerda, yo sí lo recuerdo. Incluso decía, aún las rúbricas estén de manera muy explícita, están de manera descriptiva diciéndole cuál es el nivel de logro, se necesitaba algo adicional. Y es que puede ser que ese estudiante saque un 5, un 4, un 3, un 2, pero el estudiante necesita, además de esos criterios, de entender por qué esos criterios, saber como un comentario adicional de parte suya. Sí, o sea, te quedó bien, te resaltó este aspecto, aquí estás con un 4.5 o con un 4.8 y no tienes el 5 por esta razón, ¿cierto? Que es de lo que ellos más preguntan. O sea, bueno, ¿por qué no me puso el 5? ¿Cierto? O sea, ¿por qué no me puso el 4.5? O sea, aunque ellos estén entendiendo que la evaluación va más allá de una nota y nosotros también, la verdad es que uno sí necesita justificar por qué pone un 4.2, un 4.3, un 4.5, más allá de unos descriptores. ¿O ustedes cómo la ven? ¿Será que sí tenemos tiempo para eso?